Ok, so mi visa U fue aprobada. Ahora, ¿qué es lo que sigue, abogada? Les voy a explicar hoy qué es lo que pasa después que mi visa U es aprobada. Yo he esperado 5, 6 años, 7 años para que me aprueben la visa U. ¿Qué sigue? ¿Es la preaprobación o es la visa U? ¿Sigue la residencia? ¿Cuándo recibo mi permiso de trabajo? Toda esta información la voy a compartir contigo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Becerril, abogada de inmigración. Quiero aclarar una cosa. Yo sé que se llama la visa U y muchas personas a veces me dicen, abogada, ¿cuándo voy a recibir mi visa? Solamente la visa, nosotros tenemos el concepto de que una visa te la agregan a tu pasaporte. Si tienes una visa de turista, te la agregan en tu pasaporte y tú puedes ya viajar, entrar y salir, la visa de turista. La visa U, sin embargo, no te dan una visa así como en papel. No se puede tocar, no te la agregan en tu pasaporte. Con la visa U lo que pasa, te van a dar nada más una hoja que es un aprobamiento y la hoja es lo que te dice que tu estatus ahora que tienes la visa U aprobada. Un beneficio de tener la visa U preaprobada o aprobada, yo te voy a explicar la distinción, es que inmigración te va a proporcionar permiso de trabajo. No es como que nada más te van a dar un permiso de la visa U y ya, así es la nueva determinación en buena fe. Así no funciona. Tú aplicas por la visa U, si te aprueban la visa U, un beneficio es, yo puedo aplicar por permiso de trabajo. Cuando te aprueban la visa U, te manda inmigración una hoja diciéndote, hey, tú has sido aprobada por la visa U, aquí está tu hoja. Ya después, inmigración te va a enviar por correo. Entonces, ¿cómo compruebas que tienes la visa U? Por medio de esa hoja. Esa hoja es la que dice que te hemos preaprobado o ha sido aprobado. Después, te van a enviar inmigración un permiso de trabajo. Ok, eso es algo separado, pero acuérdense que el permiso de trabajo tiene que ver una solicitud. Y si has visto mis otros videos, cómo se mira la solicitud, el papel que te manda inmigración diciendo hemos recibido tu paquete, hay uno específico que es la I-765. Eso te avisa que has sometido el permiso de trabajo. Ahorita con la nueva determinación de buena fe, que eso es un programa apenas que acaban de implementar inmigración en junio 14 del 2021, ellos han dicho, vamos a proporcionar permisos de trabajo más rápido. No vamos a ver los paquetes a fondo. Vamos a hacer lo que se llama una preaprobación, porque ellos tienen que preaprobarte la visa U, porque es la única manera que ellos te pueden proporcionar permiso de trabajo. Ok, entonces la determinación en buena fe no solamente, te vamos a dar permiso de trabajo, no, te vamos a preaprobar la aplicación de la visa U. Depende qué tipo de aprobación te han dado con la visa U para saber qué es lo que sigue. Abogada, me han aprobado la visa U, ahora ¿qué sigue? Por un ejemplo, yo sometí mi aplicación en diciembre del 2016 de la visa U, ya he esperado 5 años. Quiero que sepa que una persona que ahorita somete una aplicación, la espera no van a ser 5 años para que te aprueben la visa U. Es larguísima la espera, probablemente unos 7, 8 años a que te aprueben la visa U. ¿Por qué? Porque si vieron mi otro video donde preguntan que por qué se tardan tanto la visa, es porque hay muchas personas aplicando y sometiendo una solicitud con inmigración. Pero lo que te puedo aclarar es, aunque va a ser más tiempo, por eso han implementado esta nueva preaprobación, que viene siendo la determinación en buena fe, que tu paquete está preaprobado, preaprueban la visa U. Por eso, un beneficio es de que si tienes la visa U preaprobada, puedes ya de ahí aplicar por permiso de trabajo. Y por eso se dice que el proceso va a ser, entre comillas, más rápido. La pregunta que también constantemente me preguntan, abogado, yo apliqué en tal fecha. Abogada, yo apliqué por marzo del 16, yo sometí mis huellas en agosto o un año después. No importa cuándo fue tu fecha de las huellas. Lo que importa es cuándo es que tu paquete fue recibido con inmigración. Porque no importa si tu abogado te dijo realmente lo voy a someter en mayo, pero no lo sometió hasta noviembre, tu fecha no se acerca o no se aproxima hasta noviembre. Entonces mira tus recibos, en la mano izquierda ahí va a decir Received Date, fecha que fue recibida por inmigración. Esa es tu fecha de prioridad. No importa cuándo fuiste a huellas. A veces tanta gente me dice, abogada, sometí mi visa U, sometí las huellas y ahora ellos ahorita van a hacer una preaprobación. Te preaprueban el paquete de visa U y te van a decir, si no sometiste un permiso de trabajo, lo puedes pedir el permiso de trabajo, o si lo sometiste junto con pegado, te lo van a dar luego. ¿Qué pasa después de que me preaprueban la visa U? Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa? Me va a llegar primero una hoja que dice, Rocío, tú has sido preaprobada para este caso. Entonces ya después de una semana o 2 semanas me llega el permiso de trabajo. No me va a llegar una visa por correo, no he separado la visa U y entonces así es como me llega. Me llega una hoja que la visa U ha sido preaprobada. Después me va a llegar a mí el permiso de trabajo, al igual que para mis derivados. Hice otro video que como qué es lo que pasa con los derivados, también ahí expliqué bastante, de que después de que apliquen a la principal, tienen siempre que aplicar la principal, la víctima primero, antes de aprobar a las demás personas. Y la gente me dice, bueno, ya aprobaron a mi mamá, a mi papá, me van a aprobar automáticamente, y la respuesta es que no. Hace una decisión por cada caso, porque puede ser que yo tenga un récord súper limpio y a mí me la aprueban, pero mi esposo tiene muchos arrestos que no lo van a poder aprobar tan fácilmente. Entonces, a él lo pueden negar de. Inmigración va, de hecho, a verificar cada paquete individualmente
para saber si se lo aprueban o no. So, después de que te mandan la preaprobación, ¿ok? Quiero que sepan que ahorita estamos viendo un promedio más o menos que un año después te aprueban la visa U. Pero acuérdense, muchas más personas siguen agregando, so puede ser que sea 15 meses, quizás sea hasta 2 años que después te llega la visa U. Ahorita lo que estamos viendo es que aproximadamente un año después te llega la visa U. Y la visa U te va a llegar porque te va a llegar otra carta diciendo ha sido aprobada por la visa U. Otra manera que tú sabes si tienes la preaprobación o la visa U es por la categoría. Cuando ves tu permiso de trabajo, si tienes la preaprobación, la categoría en tu permiso de trabajo, ahí vas a ver una C14. Eso quiere decir que estás bajo acción diferida, estás en la determinación en buena fe, estás preaprobada. Todo eso viene siendo lo mismo. Si ya después que te aprueban la visa U te van a enviar un permiso de trabajo que diga la categoría A19. ¿Ok? A19 o A20 para tus derivados, ¿ok? Ahí tú ya sabes que tienes la visa U. Entonces, después de recibir la visa U, la que es concreta, no la preaprobación, la visa U, es súper importante que en el tercer año, porque la visa U es válida por 4 años, igual que ahorita la preaprobación, la acción diferida es por 4 años, pero cuando tengas la visa U concretamente, ¿y cómo sabes que es la visa U? Ve tu permiso de trabajo, si tienes la A19 o A20, ya sabes que tienes la visa U, tú puedes, al tercer año, es súper importante que apliques por tu residencia, ¿ok? ¿Y por qué 3 años después, abogada? Porque inmigración, la ley es que tienes que tener presencia continua física aquí en Estados Unidos después de haber recibido tu visa U. Eso es súper importante y es imperativo que apliques por tu residencia al tercer año de haber tenido tu visa U. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tu visa U te la dan por 4 años, se vence, regresas a ser una persona indocumentada. Tanto que has batallado, tanto tiempo que hemos esperado que sea aprobado, tanto que hemos invertido en dinero, en esperanza, para que no hagas esto, básicamente regresas a ser una persona sin documentos, ¿ok? Entonces, hay excepciones también con eso. Voy a hacer otro video la semana que viene, cómo se aplica directamente por la residencia. Y para personas que se les está acercando y se le va a vencer la visa U y no han podido someter la residencia por cualquier razón, se puede pedir una extensión. Pero esas son como más bien excepciones que la regla. La regla es someter una aplicación de residencia en el tercer año. Recibes que tu visa U fue preaprobada. ¿Qué sigue? Vas a recibirte un recibo. Para recibir un recibo, maybe un mes después mi esposo, en otro mes después mi hijo. Cada quien van a revisar su paquete cada uno. A cada uno, si sometimos permiso de trabajo, nos van a llegar nuestro permiso de trabajo por correo. Eso es lo que sigue. ¿Y qué tan pronto después de que la persona principal lo aprueben? Usualmente un mes, 2 meses sigue de sus derivados cuando van a ser aprobados. ¿Tienen alguna pregunta? Está ahí mi información en la pantalla, 312-ABOGADA, 312-226-4232. Repito, no se les olvide compartir este video, porque hay personas que a lo mejor esto para ti no aplica, pero a lo mejor esto aplica para alguna otra persona que está en esta posición y no sabe a dónde acudir o cuál es el siguiente paso. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Por favor, no se olvide compartir este video y aquí los veo el próximo lunes hablando sobre los temas de la visa U y sus preguntas que ustedes tengan, al igual que los miércoles a las 12 en punto cada día. Y gracias por estar conmigo.